Te iba a preguntar, ¿no? Porque tenemos por un lado lo de los menas y por otro, bueno, tú eres catalán y ahí los partidos separatistas catalanes reclaman la gestión en exclusiva de la inmigración, que bueno, es inconstitucional, pero bueno, sabemos cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? O sea, que vete tú a saber lo que consiguen. Pero evidentemente el documento es un llamamiento a que se necesita una política de Estado nacional. Claro. Bueno, como en tantas cosas, ¿no? Como en tantas cosas. Sobre todo, y en tantas cosas, y sobre todo cuando ya estás abordando, porque evidentemente en un país hay opiniones diferentes y es legítimo, no solo legítimo, sino necesario. Está muy bien que hayan opiniones divergentes y que tal. Pero cuando ese país estás pensando en cómo se mueve ante cuestiones que son de ámbito internacional, si no tienes una política de Estado, eres un país que va dando tumbos, que no tiene credibilidad alguna, y bueno, y eso es lo que nos pasa, ¿eh? Y entonces, efectivamente, el problema es grave. Tú hablabas ahora yo soy catalán, pues de Cataluña, ¿no? En Cataluña hay también, hay algunas cosas que se ven. Claro, cuando te decía yo que en España el problema ha sido no tan intenso como en otros países, a pesar de que ya tenemos unos porcentajes, como decíamos, 1 de cada 4 de población inmigrante de origen extranjero, claro, aquí nosotros tenemos el factor Hispanoamérica. Y eso, claro, es muy lógico, porque ahí hay uno de los conceptos que utilizamos, que es ese ratio de integración, ¿no? Te iba a preguntar por ahí. Sí. Claro, tú cuando recibes inmigración, normalmente el inmigrante llega a los lugares donde están establecidos otros inmigrantes del mismo origen que él, porque es mucho más fácil para él llegar. Esto ha pasado siempre, también los españoles cuando emigrábamos a Alemania, pues evidentemente pues llegabas y oye tú, pues están aquí, que están todos los de mi pueblo, que se han ido, pues vas allí y rápidamente tienes un primo, el amigo de tal, lógico, que te ayuda a instalarte, ¿no? Y a vivir. Bien, eso es normal y es natural, es lógico, eso lo hace todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando eso se va creciendo, claro, esta gente tiene un ratio de integración que es el ratio, digamos, el ritmo al cual asumen la cultura, los elementos básicos, fundantes de esa sociedad, de la sociedad que los acoge. Bien, cuando esos inmigrantes que se concentran en un área determinada empiezan a ser tantos que tú ya no necesitas tener relación con los nacionales, con la comunidad que te acoge, se crea un gueto. Y ese gueto impide que se integren en el país. Y se van creando guetos, bolsas, y entonces de repente todo el mundo se escandaliza. En Cataluña, de repente, la semana pasada se escandalizaron de que en determinadas zonas en el Raval las niñas pues, eran tratadas como se les trata en los países islámicos más radicales. O en el Vallès, no sé si fue Tarrasa o Sabadell creo que fue, resulta que asesinan a unas niñas, a unas chicas, porque se niegan a un matrimonio concertado de su padre pakistaní y las matan. O como está sucediendo en el Reino Unido, en Francia, donde ya hay tribunales islámicos paralelos, digamos, alegales, pero que son tremendos porque imponen en esas comunidades sus leyes y tienen capacidad para hacerlas cumplir, porque si te condenan a algo, hay gente, pues, siempre se genera esa especie como de mafias que va a hacer que tú lo cumplas. Entonces, eso que estamos viendo ya en Cataluña, claro, es muy preocupante. Y te dice, hombre, pues eso, como decíamos antes, una política activa te diría, aquellos donde ves determinados fenómenos que están surgiendo, frena esa inmigración,
porque si no frenas el tamaño de ese gueto, cada vez va a ser más difícil controlarlo. En cambio, otros que se están integrando a buen ritmo, ahí puedes decir, bien, a esos puedo querer más de estos. Y eso es, yo creo que es importante decir que eso es legítimo. ¿Qué factores veis de facilidad de integración? Integración, religiosos, sociales, afinidad cultural. Claro, afinidad cultural, la lengua es muy importante y yo creo que se ha demostrado claramente que el tema religión es también muy importante, ¿no? Claro, no, a ver, no significa que todo sea automático y que todo sea fácil. O sea, también es verdad lo que dice, no, la inmigración hispanoamericana, bueno, al final cuando traes a gente de otro país, o sea, los individuos no somos seres, digamos, intercambiables, que venimos con una cultura, con unos valores, con una mentalidad. Y cuando traes, importas un porcentaje de nacionales que vienen de un país, estás trayendo gente con esa mentalidad, con esos valores. Bueno, entonces, pues yo qué sé, pues traes chinos, pues son laboriosos. Bien, pero también, pues yo qué sé, también en Cataluña hemos tenido... Recientemente hubo una macro redada, que además un día me pasó al lado de mi casa, o sea, salgo yo por la mañana y me encuentro allí tomada la calle Balmes, Mossos d'Esquadra con ametralladoras, tal, digo, coño, ¿qué pasa aquí, no? Y era una macro redada donde me parece que fueron 700 Mossos al mismo tiempo contra la mafia china. Bien, o sea, bueno, tú tienes que ser conscientes de que entonces, y es verdad que la inmigración de origen hispanoamericano tiene muchísima más afinidad de idioma, cultural, religioso. No es tan exento, o sea, no es perfecto todo, o sea, porque también estamos viendo aquí en Madrid las bandas latinas, también es verdad. Tú ahí entonces tienes que ver de dónde son, de qué países, estos los voy a frenar, estos no, o sea, ahí es lo que tú tienes que manejar en ese mix. Pero vamos, que volviendo a tu pregunta, claramente yo te diría cultura, idioma, religión. Son los tres factores más determinantes.